Bienvenidos a un nuevo curso de Dragonfish Color y Talle. En este caso vamos a ver toda la gestión del stock. Vamos a ver todas las cuestiones más básicas como puede ser ingreso y logueo, cuáles son las teclas especiales que nos van a permitir trabajar más rápido en el sistema, toda la temática relacionada a la gestión del stock, que incluye movimientos de stock, transferencia de stock entre locales, toma de inventario y pasaje de stock. Vamos a ver la consulta de stock y precios, que podemos realizarla de nuestro local, de nuestra base de datos y de diferentes bases de datos y sucursales. Y por último vamos a ver todos los listados que nos van a permitir obtener información respecto a nuestro stock en cada una de las bases de datos consultadas. Lo primero que vamos a ver en el curso es todo lo referido al ingreso y al logueo. El logueo y la selección de las bases de datos, ver qué nos ofrece el menú sistema y la navegación de algunos de los comprobantes. Estamos entonces en el inicio de sesión. Vamos a ingresar un usuario y una contraseña y vamos a elegir la base de datos en la cual queremos ingresar, ¿sí? En este caso nosotros tenemos varias bases de datos. Mínimamente ustedes en sus máquinas y con la instalación del sistema van a tener dos bases de datos mínimo. Una va a ser demo, esa va a ser compartida con todos. La base de datos demo podemos ingresar a practicar, a ejercitar todo lo que hayamos aprendido, que no tiene efecto en la otra base de datos del negocio, ¿sí? La base de datos real. En este caso yo voy a ingresar en la base de datos stock, y si quiero puedo recordar usuario en este equipo. Me recuerda tanto el usuario como la contraseña para luego en el próximo intento ingresar de una vez y utilizar bases de datos preferentes si es que nosotros queremos ingresar siempre en la misma base de datos. Por otro lado tenemos los datos de la versión y el número de serie. Estos dos datos son importantes, los datos de la versión para saber con qué versión están trabajando ustedes del sistema, y el número de serie es aquel número que a nosotros nos permite identificarlos como clientes. Seguramente las sucesivas veces que se vayan comunicando con mesa de ayuda le van a pedir tanto los datos de la versión del sistema con el cual están trabajando y los datos del número de serie. Ingreso en aceptar. En este caso, como estoy ingresando en demo, me dice que no es recomendable utilizar demo con información del negocio, ya que es solamente para fines ilustrativos. Ingreso a aceptar y acá tenemos la pantalla principal del sistema. Si pueden observar, en la parte inferior aparece la versión, así como el número de serie, la base de datos en la cual ingresamos, el usuario, y desde el sistema podemos salir, cerrar sesión, cambiar la contraseña, podemos explorar una serie de listados y cambiar la base de datos en la cual ingresamos. Pasemos ahora a la gestión del stock. Vamos a ver cómo cargar un stock inicial. Vamos a ver algunas funcionalidades que tiene el sistema, como la precarga de colores y talles, la lectura del código de barras y la importancia de la selección del motivo a cargar un comprobante de movimiento de stock en el sistema Dragonfish Color y Talle. Para cargar un stock inicial nos vamos a dirigir a ventas, movimiento de stock. Cuando querramos editar un comprobante, en este caso un comprobante de movimiento de stock, o cuando querramos ingresar información a un nuevo comprobante, lo vamos a poder hacer mediante dos formas. Una de ellas dirigiéndonos con el mouse al signo más, y la otra posibilidad es con la tecla Control y N. Nos da la posibilidad de empezar a editar el comprobante. El origen destino sirve para indicarle al sistema desde dónde viene este comprobante o hacia dónde va este comprobante. Por ejemplo, si nosotros recibimos un movimiento de stock de la central, siendo nosotros una sucursal, en origen destino este movimiento de stock debería decir central. En cambio, si nosotros somos la sucursal y lo vamos a enviar hacia la central, en origen destino nosotros deberíamos buscar el buzón central. En este caso vamos a cargar un stock inicial, es decir, esta mercadería no va hacia ningún lado ni viene de ningún lado.
solamente la vamos a cargar en nuestra base de datos. Entonces lo que vamos a realizar es el alta del origen destino, en este caso que va a ser stock inicial. Con el más y el enter damos de alta un nuevo origen destino. Ponemos el código y le indicamos en la descripción que es un stock inicial. Tipo, tenemos dos tipos, uno de entrada, otro de salida. Obviamente cuando nosotros vamos a ingresar mercadería a nuestra base de datos va a ser de entrada. Cuando vamos a enviar mercadería o estamos realizando un ajuste de mercadería va a ser de tipo salida. Entonces en este caso vamos a elegir entrada. En motivo, también con el más y el enter doy de alta un nuevo motivo que sea stock inicial. Si queremos agregamos el código del vendedor y el remito en este caso no va a ser necesario. Remito se carga cuando nosotros tenemos un remito en papel. Lo que hacemos en ese caso es indicarle cuál es la numeración del remito, la fecha del día de hoy, y acá vamos a proceder a cargar los artículos al comprobante. Sea cual fuere el comprobante, tenemos diferentes formas de cargar los artículos en los comprobantes. Si pueden observar, tenemos esta línea horizontal que sobrepasa la columna de artículo. Eso quiere decir que está el lector de barras activado. Si yo tengo un lector de barras activado, lo que puedo hacer es leer la etiqueta del artículo y el sistema automáticamente me va a cargar el artículo, el color y el talle. Si yo en este caso no quiero utilizar el código de barras, lo que puedo hacer es desactivarlo con el F3. Cuando la línea horizontal azul oscura tiene el mismo ancho que la columna de artículo, quiere decir que está el lector de barras desactivado. Entonces lo que puedo hacer es buscar mis artículos para ir cargándolos. Con el signo de interrogación es una búsqueda simple. Con el doble signo de interrogación es una búsqueda avanzada. Yo elijo qué tipo de búsqueda quiero realizar, presiono la tecla Enter. En esta búsqueda avanzada lo que podemos hacer es filtrar nuestra búsqueda. Por ejemplo, si yo quiero buscar algún tipo de artículo por descripción, me paro en el campo descripción y pongo la palabra que describe el artículo. En este caso remera. Fíjense que me acota solamente la búsqueda a las remeras. Entonces voy a elegir aquella remera que estoy buscando para cargar en mi stock inicial. Lo mismo puedo hacer en color. Búsqueda simple, Enter. Me muestra los colores que yo tengo disponibles en mi base de datos. Y también en talle puedo hacer una búsqueda avanzada. Elijo el talle e indico la cantidad. Si yo quiero realizar un ajuste del stock, me voy a dirigir a ventas, movimiento de stock, el signo más. En origen destino voy a seleccionar el origen destino ya creado, que es ajuste de stock en este caso. Tipo salida. Motivo no lo vamos a indicar ya que lo indicamos en origen destino. Le estoy diciendo al sistema que estoy realizando este movimiento de stock por realizar un ajuste de stock. E indico aquel artículo o aquellos artículos a los cuales le quiero realizar un ajuste de stock. Vamos a suponer que el R016 color rosa talle S me figura en el sistema 5 más de los que tengo físicamente. Por lo tanto, voy a realizar un movimiento de stock, un ajuste de stock por estos 5 artículos. Vengo a aceptar y ya estos 5 artículos que están en el movimiento de stock de salida no van a estar más en mi base de datos. Por lo tanto, realicé un movimiento de stock. A su vez, vamos a necesitar realizar movimientos de stock entre sucursales. Para realizar esta operación me voy a dirigir a ventas, movimiento de stock, nuevo. En origen destino voy a seleccionar la sucursal a la cual le quiero enviar esta mercadería. En este caso podemos elegir Recoleta. Tipo salida. Motivo puedo dar de alta uno que sea transferencia de mercadería. Y acá voy a indicarle que el
R016, color verde, talle S, voy a enviarle 5 artículos. Presiono aceptar y ya estos 5 artículos fueron descontados de mi stock, pero no fueron enviados todavía al destino, ¿sí? Todavía no fueron enviados a Recoleta. Lo que tengo que hacer es venir a archivo, empaquetar datos, y acá el sistema automáticamente me selecciona el buzón Recoleta. Presiono aceptar. Y se realiza el empaquetado de datos. Una vez que se realice el empaquetado de datos, yo puedo esperar que el agente Organic envíe esta mercadería en el lapso estimado automáticamente, o lo puedo realizar de una forma manual, es decir, dirigiéndome a herramientas, enviar y recibir paquetes de datos. Cuando yo hago este proceso, lo que hace el sistema es enviar todos aquellos paquetes de datos que yo haya empaquetado previamente. Existe otra forma de realizar el movimiento de mercadería hacia otras sucursales, que es mediante la mercadería en tránsito. En este circuito que estamos viendo en pantalla podemos ver que el comercio A realiza la carga de un remito, empaqueta el dato, esta información empaquetada sube a la nube y le llega al comercio B la mercadería en tránsito, la cual no es un movimiento de stock, por lo tanto no se le carga su stock. El comercio B compara la mercadería en tránsito que le llegó en forma virtual con la mercadería que efectivamente le llegó físicamente, y ahí puede decidir si confirma la mercadería en tránsito o rechaza la mercadería en tránsito. Si la confirma, se realiza un movimiento de stock de entrada, mientras que si la rechaza, esta mercadería en tránsito vuelve al origen y se realiza la carga de un movimiento de stock cuando confirme el comercio A esta mercadería que le acaba de llegar. Veamos entonces cómo es todo este proceso de mercadería en tránsito. Nos vamos a dirigir primero a ventas, remito. Vamos a cargar un nuevo remito. En este caso utilizamos cliente como si fuera un buzón, ¿sí? En el ejemplo anterior nosotros elegimos Recoleta como buzón, ¿sí? Como destino de nuestra mercadería. En este caso también lo vamos a elegir, pero no como origen destino, sino como cliente. Elegimos Recoleta, podemos poner como motivo reposición de temporada y cargamos los artículos que queremos enviar. Elegimos el artículo, el color y el talle, indicamos la cantidad, aceptamos. Una vez que tenemos ya todos nuestros artículos cargados, nos dirigimos a archivo, empaquetar como mercadería en tránsito. Fíjense que automáticamente el sistema tildó buzón y Recoleta, ya que coincide con el cliente. Aceptamos, y una vez que aceptamos, esta mercadería fue descontada de nuestro stock, pero todavía no fue enviada. Al igual que en el movimiento de stock que cargamos anteriormente, tenemos dos opciones. La primera es esperar que el agente Organic realice el envío de forma automática, y la siguiente forma es dirigirnos a herramientas, enviar y recibir paquetes de datos. Vamos a mostrar ahora cómo recibir una mercadería en tránsito. Quien recibe esta mercadería se va a dirigir a ventas, mercadería en tránsito. Voy a buscar la mercadería en tránsito en cuestión. Y una vez que comparo que todos los artículos que llegaron físicamente coinciden con el comprobante de mercadería en tránsito del sistema Dragonfish, me dirijo a acciones, confirmar stock. En caso de que no coincida el stock físico con el stock teórico, rechazo la mercadería. Si confirmamos stock, fíjense que se genera automáticamente un movimiento de stock. En este caso el movimiento de stock número 1. Es decir, estos 5 artículos que en una primera instancia estaban como mercadería en tránsito, al confirmar el stock pasaron a formar parte del stock firme que tengo en esta base de datos.
En determinadas ocasiones puedo llegar a utilizar la herramienta Picking. Picking permite realizar un control entre el stock teórico declarado en determinados comprobantes y el stock físico real. A su vez permite realizar automáticamente los ajustes de stock correspondientes. ¿Qué comprobantes puedo controlar mediante la herramienta Picking? Mercadería en tránsito, movimiento de stock, pedido de venta, remito de venta, factura de venta, pedido, remito y factura de compra. Vamos a ver entonces cómo realizar un control de comprobante mediante la herramienta Picking. Nos dirigimos a ventas, Picking. Seleccionamos el signo más para realizar un nuevo Picking. En este caso el tipo de comprobante que vamos a controlar es mercadería en tránsito. Elegimos al vendedor. Vamos a buscar el comprobante a controlar. Y una vez que introducimos el comprobante a controlar, lo que hace el sistema es cargar los artículos que encuentra en este comprobante. En este caso, encontró de R016, color verde, talle S, una cantidad de 50. Lo que detalla esta parte de diferencias encontradas es lo que encuentra en el comprobante virtual. Lo que nosotros debemos hacer es compararlo con lo que a nosotros nos llegó físicamente. Entonces, vamos a contar lo que nos llegó físicamente mediante el flete o el camión y vamos a decirle que del R016, color verde, talle S, tenemos una cantidad de 35. Es decir, hay una diferencia de 15 entre lo que el operador de la otra sucursal cargó al comprobante virtual y lo que a mí me llegó físicamente. Y a su vez en el mismo envío me llegaron musculosa hombre de algodón cuello redondo, color azul, talle M, una cantidad de 5. Es decir, en diferencias encontradas tengo estos 5 que me sobran. Son 5 que no estaban incluidos en el comprobante virtual. Una vez que acepto lo que yo controlé, vengo a acciones, confirmar stock, y una vez que confirmé stock, lo que hace el sistema es generar movimientos de entrada o movimientos de salida según corresponda. Hay que tener en cuenta que estos movimientos los realiza automáticamente. El sistema también nos permite realizar una toma de inventario, es decir, nos permite controlar nuestro inventario físico, comparar el stock teórico con el stock físico que tenemos. Para realizar esta operación, lo más conveniente es realizar la toma de inventario. Los pasos previos son realizar una copia de seguridad de la base de datos por cualquier error que nosotros tengamos, no nos perjudique la información que tenemos guardada en nuestra base de datos, y a su vez ejecutar la herramienta stock según seguimiento contra stock. Los pasos a seguir son inventario a controlar, en donde nosotros le vamos a decir al sistema, le vamos a indicar qué vamos a controlar de la información que tiene en la base de datos. Inventario físico, vamos a titular y a cargar, llenar de contenido el inventario físico que generemos. La importación del inventario físico es una posibilidad que tenemos de importar desde algún archivo plano nuestro stock físico. Una vez que comparamos el stock físico con el stock teórico en diferencias de inventario, podemos ver un listado de las diferencias de inventario, ¿sí? Tanto valorizado como las diferencias de inventario, que me van a permitir ver en cuáles artículos tengo diferencias entre el stock físico y entre el stock teórico. Entonces, el primer paso es inventario a controlar. Nos dirigimos a la pantalla principal del sistema, toma de inventario, inventario a controlar. Nuevo. En descripción le voy a indicar que es el stock teórico de diciembre. Y en este caso yo voy a controlar absolutamente todo el stock que tengo. Si yo quisiera segmentar el control de stock, lo puedo hacer mediante un rango de fechas determinado, mediante un artículo determinado, mediante color, talle, un proveedor.
En este caso yo le dejo desde blanco hasta ZZZ, quiere decir que va a controlar absolutamente todo de todos los campos. Pongo aceptar y acá ya tengo generado el inventario a controlar número 1, stock teórico de diciembre. El siguiente paso, cargar el inventario físico desde la opción inventario físico. Nos dirigimos entonces a la pantalla principal del sistema, toma de inventario, inventario físico. Venimos a nuevo y vamos a titular el inventario físico que vamos a cargar. Stock físico diciembre. Ponemos aceptar y acá ya tenemos generado entonces el stock físico diciembre con el número 1. En este paso lo que podemos hacer es la importación del inventario físico. El sistema cuenta con la posibilidad de importar el inventario físico a partir de un archivo de texto. Entonces vamos a generar un archivo de texto donde van a incluir todos nuestros artículos. Antes de realizar la importación, lo primero que tenemos que hacer es confeccionar el archivo que vamos a importar. Como vamos a importar un archivo que es el inventario físico que nosotros tenemos en el local, lo debemos importar con una estructura determinada para que el sistema lo pueda procesar y lo pueda cargar a la base de datos. En este caso, la estructura es la siguiente. En el margen superior, donde está el cursor, indicamos el número de inventario físico, que es el inventario físico que nosotros generamos anteriormente. Doble enter y empezamos a leer y a cargar todos los artículos que nosotros tenemos en nuestro local. Indico la cantidad, luego leo el artículo, paso al siguiente, indico la cantidad con el signo más, luego leo el otro artículo y así sucesivamente con todos los artículos que yo tenga en mi local. Una vez que tenemos todas las cantidades cargadas al archivo, procedemos a guardarlo. Luego nos dirigimos a herramientas, importar. Vamos a buscar el archivo plano que recién generamos a nuestro escritorio. Nos muestra una vista previa de ese archivo. Ponemos aceptar. Y lo que hace el sistema entonces es cargar bajo el inventario físico número 1 todos estos artículos. Una vez que lo importamos, podemos dirigirnos a detalle de inventario físico y acá vamos a encontrar que bajo el número 1 se encuentran los artículos que nosotros cargamos, ¿sí? Es decir, se realizó perfectamente bien la importación del inventario físico. El siguiente paso es dirigirnos a diferencia de inventario y acá es donde vamos a comparar el inventario físico recién cargado con el inventario teórico que cargamos en una primera instancia. En descripción le vamos a poner ajuste stock diciembre. En modo es importante indicarle al sistema si lo que nosotros estamos realizando es la carga del stock físico completo o solo una parte del stock físico. Si es la carga del stock físico completo, le indicamos en modo completo. En cambio, si es solo una parte del inventario físico, le ponemos solo inventario físico. Inventario a controlar, vamos a buscar aquel inventario que habíamos generado en una primera instancia, que era el stock teórico de diciembre. Y en inventario físico, también bajo el número 1, ya le cargamos directamente el stock físico diciembre. El sistema, una vez encontradas las diferencias entre el stock físico y entre el stock teórico, va a generar automáticamente un movimiento de stock, ya sea de entrada o de salida según corresponda. Entonces, le tenemos que indicar en este apartado bajo qué origen, destino y bajo qué motivo va a realizar dicho movimiento. Vamos a dar de alta
un origen destino que sea AJ, ajuste de stock. Y a su vez vamos a dar de alta un motivo que también sea AJ, ajuste de stock por inventario. Ponemos aceptar, y una vez que pusimos aceptar, el sistema comparó el stock teórico de diciembre con el stock físico de diciembre. Nos dirigimos a Sistema, Explorador de listados, Toma de inventario, y acá vamos a buscar un listado que sea diferencia de inventario unificado. Si queremos también podemos sacar la diferencia de inventario valorizado, que lo que hace es mostrar las diferencias entre el stock teórico y el stock físico y a su vez valorizar tales diferencias. Procesamos el listado. Y en este caso encontramos que todos los artículos que nosotros cargamos en el stock físico, en el stock teórico no había ninguno. Bien, es decir que tenemos una diferencia por todos estos artículos, una diferencia total de 125 artículos. ¿Qué va a hacer el sistema una vez que nosotros generemos un movimiento de stock? Va a ser un movimiento de entrada por todos estos artículos que a nosotros nos faltan en el sistema. Si fuera al revés, es decir, si nosotros teníamos 50 artículos en el stock a controlar y no estaban en el stock físico, lo que debe hacer el sistema es excluir esos artículos de nuestra base de datos, es decir, darlos de baja. En este caso lo que va a hacer entonces es movimientos de entrada porque hay 125 artículos que no estaban en el sistema. Una vez que corroboramos esa diferencia, nos vamos a dirigir a diferencia de inventario, acciones, generar movimientos de stock. ¿Desea continuar? Le ponemos que sí. Y fíjense que ahora automáticamente el sistema me indica que generó el movimiento de stock número 3. Si nos dirigimos al movimiento de stock número 3, vamos a corroborar que generó por ajuste de stock un movimiento de entrada de estos 125 artículos. Si hubiera sido necesario generar movimientos de salida, el sistema también lo hubiera hecho por aquellos artículos que estaban en el stock teórico pero no estaban en el stock físico, en el conteo de stock físico. Bien, en alguna ocasión vamos a querer ver el stock que tenemos en nuestro local y los precios de los artículos. Es posible acceder a la consulta de stock y precio presionando la tecla F12. Dragonfish nos permite visualizar hasta 3 diferentes listas de precio o aquellas listas de precios que nosotros estemos manejando. La consulta de stock y precio es personalizable de acuerdo a los criterios del usuario. Vamos a ir a la pantalla principal del sistema y vamos a ver cómo realizar una consulta de stock y precio. Nos dirigimos a consultas y acá podemos ver solamente el stock y los precios y el stock y los precios entre locales si es que estamos habilitados para realizar esa operación. Les voy a mostrar el stock y precios. Y acá fíjense que si yo dejo el cursor me va mostrando los ejemplos de comando de búsqueda. Tenemos diferentes formas de buscar. Una de ellas es con la etiqueta del artículo a nuestro alcance y con el lector. Leemos el artículo y el sistema nos indica que este artículo que acabamos de leer, el R016, remera manga corta hombre, color 10, talle M, tenemos en stock una cantidad de 10. Y el precio para las listas que yo utilizo son público 600, mayorista 400. Acá hay información que no nos interesa. Por ejemplo, la lista 9 nosotros no la utilizamos. Entonces lo que podemos hacer es cliquearla y arrastrarla hacia arriba. Ya esta columna no me va a aparecer. Lo mismo con la descripción del color.
¿sí? Las columnas que yo eliminé no van a volver a aparecer a no ser que yo las quiera restaurar. Si yo quiero restaurar esas columnas, me tengo que parar en el encabezado de cualquier columna, clic derecho, selector de columnas, y acá voy a elegir aquella información que quiero volver a cargar a la pantalla de consulta de stock y precio. Por ejemplo, puedo sumarle ahora el proveedor. Las otras formas de búsqueda es directamente, por ejemplo, con la descripción del artículo. Yo pongo remera, en este caso me muestra todas las remeras que yo tengo cargadas en mi stock en esta base de datos. Y la otra posibilidad de búsqueda es no especificar nada en la búsqueda, sino directamente venir a la lupa. Acá el sistema lo que va a hacer es mostrarme todo el stock que yo tengo. Si quiero lo puedo ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Y puedo también ir editando las columnas que quiero que me aparezcan en la consulta de stock y precios. Por último, vamos a ver cómo configurar y cuáles son los listados principales respecto a stock. Tenemos el listado de stock valorizado, el listado de stock a fecha, es decir, a una fecha anterior o a una fecha determinada. El listado de seguimiento de stock por comprobante, es decir, podemos ir viendo el historial del stock de determinado artículo. El listado de remitos y el listado de movimientos de stock. Vamos a ver entonces cómo configurar un listado. Ustedes después van a sacar aquellos listados que más le convengan para obtener la información que desean. Nos dirigimos a Sistema, Explorador de listados. En este caso voy a entrar en Stock y voy a buscar aquel listado que yo quiero emitir. En este caso vamos a sacar el listado de Stock. Siempre que voy a entrar en un listado me va a pedir que me loguee por una cuestión de seguridad. Entonces voy a elegir la base de datos en la cual voy a buscar la información. Y acá puedo ir configurando mi listado. Por ejemplo, ¿qué tipo de stock quiero ver? ¿Todo, stock o en tránsito? En este caso le voy a elegir solamente stock. Si quiero especificar algún stock de algún artículo en particular, lo puedo indicar en el apartado de artículo. Lo mismo con color, lo mismo con talle o determinado proveedor. Si quiero agregar un filtro que no está dentro de estas opciones, me vengo a filtros y elijo, por ejemplo, la familia del artículo. Si yo quiero que me muestre el stock que yo tengo de todos mis artículos, lo dejo sin especificar ningún tipo de filtro. Base de datos, ¿a qué base de datos voy a buscar la información? En este caso le puedo dejar base de datos activa o elegir alguna otra base de datos para buscar la información en esa base de datos en particular. Subtotales nos van a servir para subtotalizar la información. Yo puedo subtotalizar, por ejemplo, por proveedor, que muestre todo el stock de mi artículo por proveedor. A su vez puedo establecerle un segundo subtotal y una vez que le establezco un segundo subtotal, le puedo establecer un tercer subtotal. Y a su vez lo que puedo hacer es ordenar la información mediante el apartado de ordenamiento. Si le hago clic derecho, puedo ordenar de A a Z o de Z a A según sea el tipo de ordenamiento, de cantidad o alfabético. Los campos son las columnas del listado, la información que yo voy a ver en el listado. En este caso voy a ver la base de datos, el artículo, su descripción, el color, su descripción, también el talle, su descripción. Si para ustedes es mucha información que van a ver en el listado, lo que pueden hacer es destildar, por ejemplo, la descripción del color y el talle. Y acá ya habríamos configurado las columnas del listado que queremos ver. Si queremos, podemos guardar este listado y ya la próxima vez lo venimos a buscar. Sin necesidad de configurarlo nuevamente. Por último podemos elegir las diferentes salidas, por ejemplo por pantalla, PDF, Excel, un Word. El sistema va a emitir los sucesivos formatos que nosotros le indiquemos. Y a su vez también lo que podemos hacer es elegir un formato extendido, por ejemplo una tabla dinámica de Excel. Hay que tener en cuenta que no todos los listados tienen la posibilidad de emitir una tabla dinámica para después seguir trabajando con esta tabla dinámica. Destinos, aplicación, lo va a emitir por pantalla. Archivo o mail. Archivo en este caso tiene sugerida la ruta C. Si quieren ustedes pueden modificar esta ruta.
mail. Si previamente configuraron el Outlook, lo que pueden hacer es enviar este listado a determinado destinatario con determinado asunto si quieren alguna copia y un mensaje que acompañe la emisión del listado. Yo en este caso voy a elegir aplicación, ponemos procesar y acá vamos a ver el resultado de la configuración del listado. Y acá tenemos el resultado de nuestro listado con los sucesivos subtotales. Bueno, hemos llegado al final del curso, espero que les haya servido. Ustedes también disponen de una capacitación virtual accediendo a nuestro campus virtual. Nosotros les brindamos la posibilidad de realizar los cursos de capacitación a distancia dentro de este campus virtual. Ustedes se inscriben en nuestra página, nosotros les enviamos un usuario y una contraseña y pueden acceder rápidamente a evaluaciones, a cursos, a ejercicios para ir complementando su capacitación con el sistema Dragonfish Color y Touch. Si quieren, nos pueden visitar en internet en www.zoologic.com.ar y enviarnos comentarios vía email a capacitación@zoologic.com.ar. Muchas gracias por habernos visitado, esperamos que le hayamos sido de mucha ayuda.